Hola amigos, un saludo aquí desde la Caja de Pandora. Soy Luis Palacios y hoy con ustedes va a estar Christian Fletch, profesor mío en Biodecodage. Ahora ya, Christian, un saludo y decirte que ahora le hemos puesto el nombre ya de Biodecodage Práctica, ¿no? A la escuela, nuevo cambio. Sí, sí, es importante de saber que no es teoría, no es mental, no es filosófico, es concreto. Tengo dolor de dientes, quiero sanar eso, no quiero quitar ese dolor. Lo entender e ir a la raíz. Entonces, utilizamos en mi escuela mucho protocolos, forma práctica, concreta. Vivir es vivir en un cuerpo, es vivir en el mundo material, no virtual. Perfecto. Bueno, pues mientras van entrando nuestros amigos, un saludo a todos los que vayáis entrando por el chat, moderadores y gente que está habitualmente con nosotros, os quiero comentar que Christian el día 5, concretamente me voy a ver en la página web, sí, el día 5 de noviembre de 2018 estrenamos el libro El mundo exterior no existe. Lo estamos diciendo porque aquí en el YouTube, abajo, en el Ver Más, yo he puesto el enlace de Amazon para que cuando sea el 5 de noviembre cliquéis ahí y podréis comprar el libro. Y a mí me gustaría preguntar al autor de qué va un poquito el libro para que la gente lo sepa. Genial. Entonces, vamos a tomar tiempo, 2 semanas, de ir en el detalle de este libro. Y sabes que siempre digo que la biodescodificación no es para el museo, es para en la calle también. Yo hablo del aspecto práctico de la biodescodificación, pero también puedo hablar del aspecto dinámico, de como siempre de preguntar a si podemos ir más lejos, ayudar más profundo a la gente. Entonces, este libro voy a hablar de lo que sucede antes un conflicto. Sabemos que eczema viene después conflicto de separación. Vamos a ver hoy por qué hay este código. Pero ¿por qué la persona vive mal esta separación, vive mal esta pérdida de trabajo, este divorcio? Eso es porque hay identificación. Hay algo que no está en su lugar correcto. Es que la percepción del mundo exterior es totalmente subjetiva, totalmente. Y podemos cambiar esa subjetividad para nuestra buena salud. Entonces, este libro hace el vínculo, la relación entre la experiencia mística, espiritual o mística, del presente, de la vida, del regalo, del don, de la vida perfecto, y la enfermedad en el cuerpo, que es como un decalaje con la realidad, una no aceptación de la realidad. Entonces, me gusta mucho de buscar la relación, sentido entre espiritual y la enfermedad, el físico. Perfecto, pues el 5 de noviembre ahí tienen el libro. Luego, hablar del calendario de cursos. Sabéis que, bueno, la Escuela de Biodecodage Práctica hace formaciones en toda América y en España. Entonces, podéis ir, y bueno, también lo hacen en Francia y en otros lugares, pero me refiero de habla hispana. Entramos que tenéis formación en Argentina, en Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela y España. ¿Cómo entrar? www.christianfletch.com y ahí podréis ver todas las formaciones que hay. También podéis contactar con los terapeutas y con los profesores, bien quién forma, bueno, toda la estructura de la escuela. Y luego, por otro lado, para los que estamos aquí ya en Barcelona, deciros que del 16 al 18 de noviembre tenemos la Biobase 6, pero si ya vamos al 9, 10 y 11 de noviembre, transgeneracional. Aquí tenemos con el profesor Jean Guillaume el módulo de transgeneracional de tercer año, pero que puede ir también todo el mundo que sea terapeuta o no y quiera aprender un poquito de este tema. Entonces, aquí en Barcelona pueden aprenderlo. Hace muchos años que no se hace y yo recomiendo a todos mis compañeros que no lo tienen hecho que puedan ir. Luego, si nos vamos a Madrid, el monográfico de conflicto que han dado lo tenemos del 14 al 16 de diciembre con la profesora Beatriz Boró. También os podéis apuntar ya a través con Arantxa. Ahí tenéis el teléfono y el correo directamente de Arantxa para apuntaros. Luego tenemos el de sobrepeso y trastorno del comportamiento en Madrid del 1 al 3 de marzo.
Y luego tenemos aquí también las supervisiones y biobases el 7, 8 y 9 de diciembre, las biobases 2 para la gente que está en formación, con la profesora Mireia, creo que es mexicana, ¿no? La Mireia Vallanz. Bueno, una profesora de América. Estar aquí en Madrid dando la formación. Bueno, y esto era un poquito lo que os quería comentar. No sé si tú, Cristian, quieres comentar alguna actividad más que tengas. Hay proyectos en Polonia, hay proyectos en Canadá, nuevos proyectos en Costa Rica. Vamos a ir a 4 ciudades diferentes de Colombia, 2 de México, entonces 3 de Estados Unidos. Hay nuevos profesores, entonces la biodescodificación práctica está en buena salud, tiene buena salud. Ya ves, has dicho Canadá, ¿no? También. ¿Cómo? ¿Qué países has dicho? ¿Canadá y qué más? Hay Costa Rica, Brasil, Canadá, Vale. 3 ciudades de Estados Unidos. Hay proyectos en Polonia y Canadá. Vamos a ver. Eso me ha sorprendido, Polonia. No lo sabía. Sí, porque sabes la razón es que yo tengo un libro, tiene traducción en Polonia, el primer libro, tiene traducción, así la gente puede entender. Y en Japón hay un proyecto de hacer traducción de mis libros en japonés. Entonces voy a ir por acá para dar conferencia y quizás después talleres. Qué bien. Canadá también, Estados Unidos, Costa Rica, Brasil, para la gente que habla portugués. Impresionante. Hay mucha gente de Portugal que nos sigue. Entonces, y brasileña también, ¿no? Entonces también, oye, que les llegue también en su idioma está muy bien. Bueno, hoy tenemos un tema bueno, que son las 4 etapas de la evolución y el vínculo con las enfermedades. Te dejamos con esta conferencia magistral. Adelante, Cristian. Gracias, Luis. ¿Sabes por qué es importante de entender este tema? Sabemos con otras conferencias, con experiencia y libros, que cada enfermedad tiene un sentido. Por ejemplo, la mamá es para cuidar los hijos, el hígado es para guardar la energía, el azúcar, la vejiga es para marcar el territorio. Eso es real, pero es limitante. Y vamos a ver que este órgano puede ser otros conflictos. Y para entender eso, vamos a, como siempre, ir en la fundación, en la raíz de la vida. Porque la descodificación biológica no es la descodificación psicológica. El socle, la base, es la bio. Entonces vamos a escuchar la bio, quiero decir la vida, porque es la misma palabra, en su origen. Y eso es práctico. Una mujer me escribe por mail, me dice, ¿cuál es el conflicto del pecho? Tengo un cáncer de la sena izquierda, del seno izquierdo. Y yo contesto a este mail, a esta persona, no puedo decir, no lo sé, porque no sé de qué parte del seno, del pecho me hablas. Otra persona me dice, tengo una enfermedad de la vejiga, ¿cuál es el conflicto? Digo, no sé. No sé quelle parte, la mucosa, la submucosa, el músculo, otra del hígado, no sé si es los canales del hígado, si la persona está zurda, diestra, si es la adenocarcinoma y todo eso. Entonces, vamos a ver que en el principio, la biodescodificación es muy sencilla, muy simple, muy global. Pero cuando realmente queremos escuchar una persona, ayudar a una persona, proponer un código, una biodescodificación a esta persona, debemos conocer esos 4 pisos de la evolución. En equipo, por supuesto, con la medicina, con la farmacia, con alópata, con serologo y todo este personal serio que quiere ayudar y que ayuda a la gente, por supuesto, en el hospital, en la ciudad, en todas partes de la planeta. Como lo sabemos, la biodescodificación no está en oposición con la medicina, al revés, trabajamos en equipo para ayudar a la persona, que es el más importante. Entonces, para empezar, vamos a ir al primer piso, al origen de la vida. ¿Y qué pasó en el principio, en el origen de la vida? Viene un animal, un ser vivo, con una célula. Y fue el primer paso de la vida. Y
para que puede sobrevivir este pequeño animal, este célula, este bacteria, este primero principio de la vida, la célula primitiva. Ella debe cumplir 4 funciones. Ella, para sobrevivir, debe como crecer, se partir en 2, en 4, en 8, para la sobrevivencia. Y debe también comer alimentos, respirar gas para sobrevivir y excretar todos los desechos. Entonces, c'est 4 funciones para sobrevivir desde el inicio. Reproducirse, y comer, respirar, eliminar los tóxicos. Y así, esta célula se evoluciona. Se fue más perfecta en la evolución. Y no es una célula, después viene pluricelular. Esta bacteria después es como un pequeño animal con 10, 20, 100, 1000 células, con una parte que se especializa para sobrevivir, para la generación futura. Otra parte fue para atrapar la comida, otras células para atrapar el gas, para respirar. Otra célula de este pequeño animal para quitar todo el tóxico, desecho, cosas malas que puede ser como un pezón en su cuerpo. Entonces, este principio de la vida, este origen de la vida, tiene un principio muy fundamental que es la adaptación. Si no hay adaptación a ce que sucede afuera, no va a sobrevivir. Y tú, Luis, yo tampoco, y la persona que mira esta conferencia no será aquí. Entonces, hay siempre adaptación a ce que sucede afuera. Si no hay adaptación, no hay vida, no hay no podemos sobrevivir. Y para sobrevivir, para adaptarse, hay evolución. Hay esta célula que se especializa. Y, por ejemplo, si hay menos comida en este océano, si hay menos plancton o cosas así, la célula que quiere atrapar la comida, si puedo hablar así, va a crecer, va a venir más célula de esta especialización. Es como una adaptación de hacer más célula. O si hay poco aire para respirar, para este pequeño animal prehistórico, al origen de la vida, va a venir más célula para atrapar más gas. Y también si hay más toxina dentro, va a crecer más célula para eliminar eso. Y si este animal está en peligro de morir, se va a dividir más reproducción, como por ejemplo los peces en el mar pueden hacer 100.000, 200.000 huevos, porque va a morir, muchos de los huevos van a morir. Entonces, es una adaptación de hacer más huevos. La ballena va a hacer solamente un bebecito, una ballena, porque va a sobrevivir. Hay peces 2, pero no más que 2. Va a sobrevivir. Si hay peligro, me adapto y yo hago más hijos, hijas, más bebés, más óvulos, más espermatozoides, más huevos, para que siga así la vida. Estamos en el primer nivel, primero piso, primera etapa de la vida en el océano primitivo. Pero como viene este ley de evolución, porque hay desde el principio de la vida ley, adaptación, evolución, y así con este principio de la evolución viene el segundo paso, segundo etapa, segundo piso de la evolución. En este segundo, la necesidad es la protección. Porque vimos que en el primer paso yo voy a comer, pero también el otro me puedo atacar y comer. Y hay la ataque también del sol, de demasiado sal. El animal, si quiere salir del agua, hay la agresión del sol, del calor, de todos estos rayos. Entonces, segundo paso, viene protección corporal, física, por supuesto, porque hablamos de biología. Y la protección la vimos en conchas, por ejemplo, en el cangrejo, en los animales del mar, que tiene
como tortuga, que tiene esta protección para que si me ataca, así voy a sobrevivir adentro. Y si viene más agresión, viene más protección. La parte que protege, como en la conchas, va a ser más duro, más grande para sobrevivir. Y si es el sol afuera, viene más protección con el bronzare de la piel marrón, café, negro, para protegerme del sol. Si no hay agresión del sol, no viene bronzare, no viene esta protección de mi cuerpo, que no hay riesgo de quemarse. Como en el norte de la planeta, para Esquimó, Norvegia, Suecia, la gente está blanca, no hay mucho sol, no hay peligro de quemarse. Y así, segunda etapa, va a evolucionar hasta la tercera etapa, porque siempre hay cambio en la vida. Y la tercera etapa es el movimiento, es la valor de desplazarse, de ir a buscar la comida, de ir a buscar otras cosas, de huir también. Y viene todo ce que permite el movimiento, todo ce que da este valor al movimiento, a buscar, a caminar, viene nuevos órganos. Primera parte, vimos que primero piso, hablamos de los órganos de la digestión, respiración, reproducción, eliminación. Segunda parte, viene órganos de protección, como mesotelium y todo eso. Tercera parte, para permitir el movimiento, a la cual yo doy valor, son huesos, músculos, tendines, ligamentos, también el sangre, venas, arterias, capilar, que permite de nutrir los huesos. Y entonces, la tema a este momento del tercer piso es de si se necesita algo, si tiene un valor, el músculo, como el predador, como el león, el tigre, tienen valor de correr rápido, de matar, de atrapar una presa. Vienen más músculos, más huesos. Eso tiene valor. Pero si soy un astronauta en el cosmos y en la naveta espacial, no necesito músculos, no hay valor. Me quedo en el mismo lugar, una semana, un mes, 2 meses. No hay valor, no hay sentido de tener huesos, de tener músculos. Entonces, este cosmonauta tiene el hueso en descalcificación, el músculo que desaparece poco a poco, porque no sirve, no tiene valor. Entonces, eso es la adaptación. Eso es la adaptación. Y así vamos más lejos, seguimos en el 4 piso. El 4 piso es la relación, es de encontrar el otro. En el primer piso todo es objeto, no hay relación, son cosas. Segundo, no hay relación tampoco, me protejo. En el tercero, empiezo a viajar, a conocer, a encontrar, a preparar el 4 piso. El 4 piso es una relación. Yo encuentro otra persona, otro animal, otra gente, y así voy a organizarme con mujeres, con el jefe, con todo eso. Es más una elaboración de todo, el 4 piso, con órganos de sentidos, ojos, oídos, la piel, con perfección de lo que sucede antes, como la veriga, que existe en el primer piso. La veriga es para guardar desechos del cuerpo, que son orinas, cosas feas que no necesito en mi cuerpo. Es el primer piso, la orina, el desecho, la tóxica. Pero en el 4 piso vamos a ver la relación, la comunicación. Entonces se utiliza en este 4 piso órganos de otros pisos, pero para comunicar, para hablar. Entonces voy a hablar con mi veriga. Si el vecino viene en mi casa y no lo quiero, en mi jardín, en mi casa, el animal va a orinar alrededor de su territorio. Es una forma de decir, después este olor, este orina, estás en mi territorio. Y si él sigue, con mis bronquios voy a intimidar como los gorillos para hacer ruido.
voy a hablar también. Entonces, cuatro pisos es el piso de la relación de comunicación con todos los órganos, ¿eh? La comunicación sutil. Con cuatro pisos vamos a ver que la embriogénesa sigue la filogénesa. Filogénesa, que es la evolución de las especies, la embriogénesia, que es evolución del bebé, empieza con la concepción. ¿Qué es la concepción? ¿Qué pasó cuando la célula la más pequeña del cuerpo masculino, el espermatozoide, encontra la célula la más grande del cuerpo femenino, el ovocito, el óvulo? Cuando los dos principios, el yin y el yang, masculino, femenino, el cielo, la tierra, se encontró, es el Big Bang, es la creación, es el origen del mundo, es algo nuevo que no existía antes. El Big Bang es a cada segunda. La historia es horizontal y vertical. Entonces, en esta relación vertical con la creación, con el tiempo, encontramos el Big Bang que está dentro de nosotros también cuando hay creación de células. Entonces, un hombre, una mujer se encontró con amor, esperamos eso, y entonces, con este encuentro de dos células, hay una célula. Y es como el Big Bang. ¿Y qué empezó? El primero paso. El óvulos viene dos células, 4, 8, 16, 32, 64, etc. Células que va a dar el bebé. Pero miramos este embrión. Miramos eso en la panza, en el útero de su mamá. ¿Qué vamos a ver? ¿A qué parece este bebecito? Parece a un pez. Tiene como branchie aquí, como los peces, para respirar. Tiene como una cola y parece como un pez. Y después parece un pato. Tienes palmas en sus manos. Después tiene 8, 6 roños diferentes, roños para purificación del sangre, como batracien. Después parece como un puerco, como un perro, con diferentes mamas, tetas. No solamente dos, como nosotros, ser humano, aquí, arriba, o dos abajo, como las vacas, pero todo aquí hay 8, hay diferentes tetas que están aquí. Y así es la evolución de la vida, del animal, que está en resumen en el bebé. Vamos del Big Bang hasta el pez, el batracien, el pato, el porqué, l'animal, ou el lobo, ou la pera, hasta el mono, hasta el ser humano. Entonces, el bebé es un resumen de los pasos de la vida. Eso es obvio si conocemos los capas del embrión. Los médicos conocen 3 capas: endoblast, mesoblast, ectoblasto, que crece después, que se llama endodermo, mesoblasto, ectodermo. ¿Qué quiere decir estas 3 capas? La primera capas, los 3, por supuesto, viene de huevos al origen. Y va a finalizar como un ser humano, al final, al nacimiento. Entonces viene de una célula, 3 capas, y que va a dar todos los órganos. La primera capa, el endodermo, va a dar órganos de la digestión, respiración, de la excreción, eliminación, y también de la reproducción. La segunda capa, el mesodermo, va a dar 3 capas. Uno va a dar todos los huesos, ligamentos, otra va a dar todas las protecciones del cuerpo, otros órganos como el riñón o una parte de testículos, etc. Entonces, esta segunda parte se divide en 3 y 2 se ponen juntos. El mesenchime, por ejemplo. Entonces, vamos a encontrar 4 capas, 2 mesodermos, y
el mesodermo, el más antiguo, va a dar protección, órganos de protección. La piel, pericardio, pleural, meningioma, toda la protección del cuerpo. La tercera capa, el otro mesodermo, va a dar huesos, ligamentos, músculos, etc. Ectodermo va a dar órganos de sentido. Así vemos que los 4 capas del bebé están en relación con las 4 etapas de la vida. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando inició nuestro encuentro hablando de la veriga, hay una parte antigua, una parte más moderna del lenguaje, así entendemos que son 2 conflictos totalmente diferentes. Si alguien viene para un tumor, un pólipo de la veriga, es el conflicto del primer piso, del endodermo, antiguo, arcaico, para sobrevivir, relación con los desechos, para sacar algo sucio de mi territorio, de mis referentes. Pero si es una cistite, es un lenguaje, es el 4 piso, es un conflicto relacional, social, es un lenguaje para decir al otro, estás en mi territorio, estás... te va dentro de mi territorio, eso me molesta. Si, como lo digo en el inicio de nuestro encuentro, una mujer me escribe para decir, tengo una enfermedad del seno izquierdo, como lo digo, no puedo contestar, porque no sé qué parte del seno, del pecho. Hay una parte que viene del segundo piso, cuando yo hablo de protección, es la protección del bebé, la leche, para dar anticuerpo, comida a mi bebé, que él se nutre para sobrevivir. Pero otra parte del pecho son canales, que es el epidermis que está adentro, que es relación, comunicación con el otro. Pero también en el pecho hay tejido conjuntivo, que es el tercer piso, que es desvalorización por la forma de mi sena, por ejemplo. Entonces, si la enfermedad está en el canal del pecho, en el tejido conjuntivo, en las glándulas, tiene sentido totalmente diferente, tiene un conflicto totalmente diferente, una emoción diferente, entonces vamos a buscar una historia diferente. Voy a dar un ejemplo de una mujer hace 15 años que viene para un cáncer del pecho derecho. Y ella empezó a leer libros de códigos y vi que es un conflicto con el esposo a la derecha, con el niño a la izquierda. Esta mujer dice, pero soy súper bien en mi pareja. No hay sentido, no estoy de acuerdo. Es el pecho derecho, el esposo, pero yo lo amo, estoy súper feliz, lo quiero mucho, yo lo extraño. Y cuando ella dice lo extraño, ella habla de sus conflictos, porque su enfermedad fue del canal. El canal del pecho es conflicto de separación a la derecha con el esposo, el papá, alguien importante, y a la izquierda, separación con hijo, hija, o equivalente como un nieto o con su mamá. Entonces, a la derecha, no es que yo quiero cuidar a mi esposo, tengo conflicto, un problema con él, que sería el segundo piso, la glándula que da la leche, pero ella no, es el canal, estoy en una separación con él. Su esposo fue pastor protestante, cristiano, él se va a dar conferencia, trabajar en África, regresa en París, en Francia, se va otra vez en África, regresa. Entonces, esta mujer se siente mal en la separación, me hace falta, lo extraño. Entonces, es el sentido del canal y que fue realmente su historia de vida, su emoción escondida adentro de su cuerpo. Así, para todos los órganos del cuerpo, casi, viene un origen de 2, a veces 3 pisos. O 4, pero así vamos a ver que para encontrar el código, la frase conflictual, la razón de esta enfermedad, debemos conocer estos 4 pisos para tener seguridad de realmente encontrar el sentido y la origen de esta enfermedad en complementario, por supuesto, de la medicina, como lo sabemos todo.
También puedo seguir para decir que en el cerebro hay 4 cerebros arcaicos, el tronco cerebral, el cerebelo, el segundo cerebro, la médula blanca del gran cerebro y el córtex, que es el más reciente en la evolución. Entonces miramos que también en el cerebro hay estos 4 pisos y cada órgano del cuerpo está en relación con una parte de ese cerebro, como órganos de sentidos, está en relación con el 4 pisos, la relación, la evolución, y también el cerebro, el más moderno, reciente en la aparición de la evolución, que es el córtex. El más antiguo es el tronco cerebral en relación con la supervivencia, los pulmones, el hígado y cosas totalmente arcaicas. Y son también tejidos diferentes. Si hablamos de adenocarcinoma, hablamos del primer piso, del parenquima del órgano. Si hablamos de protección mesotelium, del segundo piso, tejido conjuntivo, sarcoma, hablamos del tercero, y falta de función es el 4 piso. Espero si hay algunas preguntas para clarificar eso, si se necesita para que yo... Perfecto. Muchas gracias, Cristian. Me escucha con rebote. Familia, como siempre os digo, pregunta 2 puntos, nos dicen cómo se llaman, de qué país son y empiezan a formular preguntas y yo se las voy dando. Hay una pregunta del señor Lobo Blanco de Guatemala que nos dice, en un paciente diagnosticado con un trastorno de ansiedad generalizada, ¿qué le podría aconsejar desde tu experiencia con relación a este tema? Saludos cordiales. No entiendo la enfermedad, Luis. Un paciente diagnosticado con un trastorno de ansiedad. Ok. Ahora yo hablo de los 4 pisos, que son enfermedad física, orgánica o funcional. Por ejemplo, un eczema, un pólipa, una cistitis. Si hablamos de trastornos de comportamiento, que puede ser otra charla futura, una otra conferencia, hablamos más del 6 piso. El 5 piso es el ser social. El 4 piso hay repartición de los papeles de función. Aparece en el 4 piso la función más masculina, función más femenina, masculina con el córtex derecho, más femenina con el córtex izquierdo, y también papel de chef y de rente empleado, dominante y que no son dominantes. En el 5 piso es el cuerpo social, la humanidad para algunos son SF, como el cerebro, otros son la verruga, a la frontera de un país, otros son glóbulos blancos, como la policía, por ejemplo, y otros son la boca, con el contador, otros son gonadas, con la creación, artista, otros hacen la cocina, el estómago. Entonces, cada persona tiene una función como dentro del cuerpo. Y el piso número 6 son todos trastornos de comportamiento, neurosis, psiquiatra, medium, gente que abre nuevo campo de conciencia. Y eso viene de no un conflicto o 2, pero de muchos conflictos para hacer una nueva percepción del mundo exterior. Cuando tengo un conflicto, estoy en trastorno de comportamiento, en nueva percepción, en este tema, en este conflicto. Pero gente que tiene 2, 3, mucho conflicto, puede venir ansiedad, esquizofrenia, paranoia y todo eso. Entonces, si voy a escuchar cada persona que me habla, si es ansiedad, depende. Si es ansiedad del futuro, vamos a ver el conflicto de sinus. Tengo algo huele feo, tengo angustia de mi intuición, de que no veo. Es ansiedad sobre hablar, sobre el trabajo, sobre qué tema. Entonces, no es un conflicto, son bastante y depende de qué forma de ansiedad hablamos. Pues no hay más preguntas por hoy, Cristian. Hoy no está animado el chat como otros días. Ok. Bueno,
Entonces, es el tema que yo quería presentar, es la frase conflictual, el código conflictual, viene de este piso. Es como si nosotros, cada persona, tiene 4 formas de recibir la información del mundo afuera. Una forma más arcaica, para sobrevivir, una forma de recibir el mundo con miedo, en la protección. La tercera es la desvalorización y la cuatro son conflictos sociales. Entonces, y cada vez que viene este conflicto de uno de esos cuatro, va a venir en una parte del cuerpo diferente, distinta. Entra una pregunta más de Marisol Ortiz. Saludos. Conforme a estas 4 etapas, ¿cómo se podría catalogar la diabetes tipo 2 desde Ciudad de México? Entonces, el diabetes, hablamos de azúcar en el sangre, de la resistencia de la célula a la insulina. Hablamos del 4 piso, en la relación con alguien, con otra persona, con una situación. Eso en la resistencia, no quiero actuar, no quiero hacer cosas ahora, necesito de esperar porque yo tengo miedo. Entonces, yo debo ser resistente también. Si yo camino mucho horas y horas, yo trabajo mucho y mucho, voy a resistir. Si voy en el frío, entonces voy a guardar el azúcar adentro del sangre. Voy a guardar eso para tener más tiempo en el frío. Si yo consumo toda mi comida, por ejemplo, ¿no? Estoy en la montaña, tengo como 2 semanas en la montaña, en la nieve, y yo tengo comida. Si yo como todo hoy, voy a morir los días siguientes. Yo debo ser resistente y comer un poquito cada día. Entonces, por el sangre es esta metáfora. No voy a comer todo el azúcar que yo tengo en mi sangre. Y la misma persona, Marisol, nos dice, ¿a qué se debe la aparición de esta enfermedad? Se refiere a la diabetes tipo 2. Un bioshock, como hablamos en otra conferencia. Como siempre, para la conferencia, para la enfermedad, se necesita de encontrar un momento concreto preciso. ¿Qué sucede? ¿A qué hora? ¿En qué lugar? Y si es diabetes tipo 2, y con una situación de resistencia. Yo resisto, soy en resistencia al simbolismo del azúcar, a la dulzura, al amor, a la amistad. Eso no quiero que el azúcar, el dulce, entra adentro de mi célula. Es como si el amor está peligroso. Me acuerdo de una mujer que alguien, cuando ella fue niño, hacía una violación diciendo te amo, pero fue una violación sexual. Entonces ella dice no quiero amor. Amor, muchas veces es el simbolismo del azúcar, de cosas dulces. El amor es peligroso, entonces yo lo quiero a la puerta de mí. Otra persona, mujer que tiene este diabetes, con mucho azúcar en el sangre, vivía en una familia sin amor, sin nada. En el vínculo de sangre, su papá trabaja mucho, su mamá trabaja mucho, fue rico, burguesa, entonces son empleados que da la comida, que da todo. Y su papá, única relación es cuando su papá da plata para comprar bombón, dulce, azúcar, y ella fue feliz, pero fue muy poco en su vida. Yo quiero sentir en mi vínculo familiar, que son vínculos de sangre, más dulzura, más azúcar en la familia. Porque entre mamá y papá tampoco existe de amor, de algo bello. Han entrado más preguntas. Tenemos a Laura que nos dice, mi consulta sería de una alergia. ¿Qué me produce el sol? Mi piel se brota si me expongo a él. Ok, vamos también a ver el simbolismo para esta mujer del sol. Yo encontré 2 símbolos fuertes. El primero fue el símbolo del papá, porque en muchas culturas el sol es masculino, la luna es femenina. El hombre tiene un ciclo hormonal de 1 año, la mujer tiene un ciclo hormonal
de un mes, de 28 días, como la luna. El sol es un ciclo sobre el año anual. Entonces, el sol, papá, la luna, mamá, tengo alergia, entonces es en la relación con papá, tengo una separación con él, y cuando estoy en contacto con el sol, entonces me duele. Y el otro tema es la verdad. Cuando es mentira, es oscuro, es símbolo de noche. Cuando viene a la luz, cuando viene al sol, algo secreto, es la verdad que viene. Entonces, me acuerdo de una mujer que no soporta para nada la mentira, no soporta, debe saber las cosas. Y tenía alergia al sol. Otra persona que tenía alergia al sol, que se curí, hombre, su papá desaparece durante la guerra, su cuerpo, no sabemos dónde está su cuerpo. Entonces, él está en separación con el papá, con el sol. Después, él trabajó en un laboratorio de buscar cosas, símbolo de yo busco a alguien, mi papá. Y también él ama una mujer de Marruecos, él es francés, pero fue prohibido por la familia. Entonces, no puede venir al sol esta relación. Entonces, encontramos los dos temas con la verdad y con el Papa. Tenemos ahora aquí a Sakura, pregunta desde España. ¿Qué podría decir de la fibromialgia? Gracias. La fibromialgia son 4 conflictos, a veces 5. Fibromialgia, mucha gente con este síntoma tiene fatiga, cansado. Y eso es el conflicto de suprarrenal. Estoy perdido, me equivoqué de dirección, yo me casé con alguien que no amo, yo hago un trabajo, pero me equivoqué de estudio, no es mi deseo, mi plan, fue el deseo de papá, me equivoco de dirección. Entonces viene el cansado para no ir más lejos en la equivocación, en el error. La gente tiene cansado, fatiga y también dolor a los músculos. Eso viene de otro conflicto, que es el conflicto de contacto impuesto. Por ejemplo, si estoy en contacto con el fuego, viene dolor. Con espinas, viene dolor, que es un señal, dolor, para decir que estoy en contacto impuesto, que debo quitar mi mano de este lugar como ácido o otras cosas, como el fuego. Entonces voy a buscar con esta persona de fibromialgia este contacto impuesto con una situación, con una persona. Tercero, son personas que viven situación difícil de control y que quieren controlar. Yo quiero controlar todo, porque alguien me controló, como tetania, spasmofilia, enfermedad de este tipo. No quiero más control del otro en mi vida, y por eso yo controlo todo. Y así la persona viene en terapia, fibromialgia, pero controlo a veces el terapeuta. Es por eso que a veces no funcionó de forma muy lenta la sanación de esta enfermedad. Cuatro, ce que encuentro mucho, es la desvalorización con el movimiento, porque hablamos del músculo, el tercer piso, y también mucho la contrariedad con el movimiento. No puedo hacer ce que yo quiero, yo hago ce que no quiero, contrariedad con el movimiento. Y hay veces, es raro, pero a veces sucede, un miedo de morir. Entonces, se necesita de encontrar un evento, un momento, un drama, un bioshock, con todos esta emoción. Vamos con Viviana Andrada. Saludos desde Argentina. Pregunta, ¿cómo abordar las enfermedades psiquiátricas en el caso de TOC? ¿Cómo buscar el doble conflicto? Vamos a buscar los dos conflictos de la vejiga. Y me acuerdo, porque hay diferentes tipos de TOC, entonces puede venir también de la piel, la emoción sucio,
pero voy a buscar en primero dos conflictos de la veriga del cuatro piso, marcaré de territorio, organización del territorio. Y me acuerdo de una mujer que tiene su casa y todo alrededor con edificios modernos que quiere comprar su casa, su terreno, para construir otros buildings. Pero ella dice que no, pero siempre la gente viene en tu jardín con la veriga, hablamos de la veriga masculina, el otro viene en mi territorio. Y quiere organizar su vida, pero ella no quiere que otra persona organice su vida. Ella es la dueña de su vida. Y finalmente ella empieza mucho toque. Nadie puede entrar en su casa, en su vida, en su espacio, en sus referentes, porque hay todas sus cosas, ella controla todo, tiene miedo de microbios, del sucio, entonces hay como una imposibilidad de que el otro viene aquí. Y hay gente con TOC que se limpia mucho las manos. Vamos a ver además el conflicto de algo sucio que me toca, que me mancha. Otro comportamiento puede venir en TOC porque no hay dos TOC iguales. Pero hay conflictos, es por eso que encontramos un tercero, un cuarto, un quinto conflicto diferente, como paranoia o depresión. La gente que tiene depresión, algunos son cansados, otros no, algunos duermen mucho, otros no, algunos lloran, otros no lloran. Entonces, depende del conflicto al origen de estos trastornos. Pero voy a estar en tu país, a Buenos Aires, en noviembre, para dar un taller específico de trastornos de comportamiento. Y hay información en la página web, christianfleisch.com, y Natalia Toledo lo va a manejar, organizar. Tenemos ahora a Teresa Roldán, pregunta Puebla, desde Puebla, México. Una persona que es muy enojona, se mosquea mucho, ¿de qué se puede enfermar? Uy, esto está muy... No entiendo. Enojona, que es una persona que tiene mal carácter, que se mosquea mucho. Bueno, esta pregunta no tiene mucho sentido porque no es algo que reparar. Vamos por la siguiente, por Alan Ruiz. Claro, es que estamos de prevenir algo. O sea, si es una persona enojona, pues que no se enoje tanto, que se haga terapia para ver de dónde le viene, dónde se enoja, de dónde se pone mosqueada. Pero eso es hacer una terapia para prevenir. Alan Ruiz, primero, muchas gracias, Alan, desde México. ¿Con qué fase tiene que ver los problemas en la piel? Acné, para ser exacto. Y también puedes responder con respecto a hemorroides, acné y hemorroides. Son dos funciones diferentes. Con acné hablamos de dermis y hipodermis. Con hemorroide depende si hablamos de hemorroide interna o externa. Que son interna es el primer piso, es algo, una porquería, algo muy sucio, una mierda. Y si es hemorroide afuera, externa, hablamos del piso 4, que es social, relacional, que es identidad. Yo voy a marcar mi identidad con la mierda. Y para acné, no hay vínculo entre los dos. En una persona, quizás viene un bioshock con doble emoción y que da esa enfermedad, pero es la historia de una persona, no de los otros. Son dos emociones, dos sentidos diferentes, dos funciones diferentes, por supuesto. Con el acné hablamos de la dermis, que es una agresión, y algo sucio que me mancha, y hipodermis, la grasa, que es algo de desvalorización estética. Eso sucede mucho a la adolescencia, pero a otro momento de la vida también, porque adolescente es importante la seducción, la imagen. El adolescente mira actor de teatro, de música, de cinema, gente famosa con belleza. Y entonces la estética es importante para la seducción, para tener una pareja, como una preparación para el futuro, para la pareja. Animales hace igual también al momento de la seducción.
Y entonces la cara no es igual que la cara de las ídolos como DiCaprio, Brad Pitt o no sé quién. Entonces hay desvalorización porque no tengo la misma cara, mi cara cambio. La nariz está más grande, esta parte del cuerpo está más flaca, no sé cómo se dice en español aquí. Entonces la cara cambio. No soy un niño, no soy un bebé, y no me reconozco en el espejo. Y viene algunos pelos a los varones, que no es la barba estética linda. Entonces, además, al colegio, hay veces es muy cruel. Las niñas, los niños dicen, mira, está feo, mira tu nariz, mira, bla, 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 bla. Entonces, hay devalorización y ataca, dermis e hipodermis. Me acuerdo de una mujer que tenía acné, no en la cara, que es la identidad, pero en las tetas, en el pecho. Y el bioshock es cuando es verano a la playa, su esposo mira a otras mujeres con tetas grandes. Y él dice a su esposa, mira, mira, esta mujer es la más bella que ti, mira, ella tiene mamas muy grande, espectacular. Y mira, mira, esta otra, me gusta mucho. Entonces, ella siente desvalorización con sus tetas y ataca con la palabra de su esposo y viene acné en esta parte de su cuerpo. Y me acuerdo, una vez fui mi hija, que siempre fue muy linda, muy hermosa, pero tenía como una forma de nariz particular. Una vez yo digo, pero ella tenía 16 años, yo digo en forma sin pensarlo, mira, tu nariz está un poquito especial, nada más. Pero 2 días, una semana después, viene un acné solamente en la nariz. La ataque, la desvalorización fue puntual, local. Vale, tenemos a Javi Rodríguez desde España. Pregunta, ¿es posible romper los vínculos con las enfermedades heredadas y curarse? Gracias a ambos. Si es posible de curar enfermedades físicas. Sí, enfermedades físicas heredadas y curarse, sí. Es que hacemos de 25 años en la biodescodificación, pero también otro movimiento de constelación familiar, de hipnosis con el doctor Erickson, la PNL ayuda mucho. Hay mucha terapia breve en equipo con la medicina oficial que ayuda el cuerpo a sacar, a sanar la enfermedad. Hay estudios serios, hay libros con este tema, hay muchas cosas que dan la prueba de que el cuerpo tiene recursos. Muy bien, vamos con la última pregunta ya de Blanca. ¿El dolor de un pulmón en una gripe con tos, a qué se podría asociar? Gracias. Depende si la tos está seca o con flema, se dice, creo. Ok, si es flema blanco o amarillo o verde, es diferente. Si hablamos de flema amarillo o verde, hablamos de miedo de morir, de asfixia, que es el primer piso, que es la parte endodérmica de los bronquios. Si es seco, hablamos del epitelium de bronquios, que es el 4 piso, que es amenaza en mi territorio. Alguien en la relación me amenaza si soy diestro o diestra, si soy zurdo o zurda, con bronquios y tos seca, es miedo azul, pánica. Si es flegma blanca, como espuma, es la 4 piso y tengo falta de apoyo, miedo de la enfermedad, que mi cuerpo, mi familia o alguien no me apoyó y es más el tejido linfático que está atrás de los bronquios. Perfecto, pues ya no hay más preguntas. Muchas gracias a todos los que habéis estado en el chat y que sois bastantes, pero ya habéis hecho las preguntas, ya hemos cerrado. Lo que siempre os digo, dale al like,
suscribiros al canal y fijar que la campanilla tenga como si estuviera vibrando esas 2 comillas encima, que normalmente te pone abajo todas y entonces te llegan los avisos de YouTube. Si este vídeo os ha gustado, porque realmente el contenido es de calidad y como siempre decimos, con Cristian siempre aprendemos porque son conferencias que te ayudan a comprender, a hacer toma de conciencia, a reparar. Entonces, si tienen amigos que tienen problemas parecidos a lo que hemos hablado, pues si les pasan el vídeo podrán comprender, entender cómo funciona la biodecodage práctica. Y el que quiera ya sabe, como hemos dicho al principio, tenéis muchos, os voy a recordar así, ahora que estoy aquí, un momentito, que voy aquí. Sí, os digo, tenéis de la escuela de Cristian, podéis ir a Argentina, que tenéis Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Brasil, Puerto Rico, Canadá, Polonia, es decir, en todas esas ciudades, en todos esos países tienen formación de Christian Flex y terapeutas que también, o profesores que también ejercen las terapias de biodecodage. Muchas gracias, Cristian, por estar hoy otra vez con nosotros. Muchas gracias, como siempre. Es súper lindo de hablar, compartir contigo y a todas estas personas que te dan confianza desde años. Muchas gracias. Pues un placer estar contigo, Cristian, y con toda la gente del chat y los que vendrán en los próximos meses que puedan ver el vídeo. Aquí queda alojado para siempre, o sea que lo disfruten. Hasta pronto. En 2 semanas. En 2 semanas con Cristian hablaremos de su libro, de su nuevo libro, completamente.